Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Buenas noches y bienvenidos una semana más aquí a M95, a este programa que es lo mejor de cada casa, donde nos gusta sobre todo la conversación. Si es de tema cultural, mucho mejor. Hoy me visita un poeta que se llama Miguel Tapia Millón. Hay que decir que es ya un poeta de larga trayectoria a pesar de su juventud, aunque no lleve tantos años publicando, pero haciendo poemas, construyendo poemas desde toda la vida. Yo decía antes hablaba con él y decía que es de la generación del 78, porque esa es la fecha de su nacimiento. Tiene la misma edad de la Constitución española. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Paco. ¿Eso de las generaciones literarias sirve para algo? Bueno, para los estudiantes. Viene muy bien ponerle nombre a las épocas, así es más fácil memorizarlo. Yo creo que salvo eso. Ciertamente hay generaciones que por la forma en que han cambiado, pues sea en pintura, sea en literatura, que es lo más habitual, la forma en que han cambiado, la forma en que se venían haciendo las cosas y cómo las han evolucionado o revolucionado, bueno, pues tienen sentido, ¿no? Pero ya hoy por hoy ya hay generación de la posguerra, generación de los 50, generación de los 60, ya tiene menos sentido. Haciendo un recorrido por tu biografía, aparecen ciudades como Algeciras, Granada, Almería, Marbella. ¿Por qué ese batiburrillo de localizaciones? Bueno, las cosas de antes, bueno, hoy también sucede. Mi padre trabajaba en un banco y cada 2 o 3 años lo iban moviendo. Entonces yo nací en Málaga, siempre lo digo por accidente, mis padres vivían en Algeciras, yo debía haber nacido en Algeciras, ellos decidieron estar aquí para que yo naciera en Málaga, no en Marbella, porque entonces no se nacía en Marbella. Y ya de ahí, de Algeciras, Almería, Granada, ahí ya estuvimos muchos años, casi toda mi infancia, y por fin la vuelta a casa, a Marbella. O sea, Marbella es, digamos, ese hogar donde se vuelve. Sí. Un poco el viaje a Ítaca. Sí. Es lo que tú realizas regresando a Marbella. Correcto, mi viaje de regreso a Ítaca duró los 14 años que estuve fuera de Marbella hasta que a esa edad llegué aquí. ¿Tú recuerdas cuando hiciste tu primer poema? No lo recuerdo. No recuerdo. Quizás no tenía ni memoria entonces, porque yo suelo contar que yo empecé a escribir a raíz de haber leído con 12 años o 13 años un libro de Pablo Neruda que me trajo mi padre precisamente del banco, Cartas y Poemas, a Albertina Rosa. Pero cuenta mi madre que ya antes, muchos años antes, yo escribía pequeños poemas de amor, yo no tengo memoria de aquello, y los lanzaba por el hueco de la escalera del bloque en el que vivíamos en Granada para mi vecina de abajo, una niña que tendría 4 o 5 años más que yo y de la que estaba profundamente enamorado. De todo eso no tengo recuerdos, pero mi madre lo cuenta habitualmente cuando hay celebraciones familiares y hemos bebido ya quizás la primera o la segunda copa. Y cuando ya te conviertes en poeta, oficialmente poeta, ¿los poemas de amor siguen existiendo? Siempre. ¿O esa poesía ya es ñoña? No, siempre hay poemas de amor y de desamor y bueno, son los grandes temas de la poesía y yo los he tocado todos. Es cierto que uno tiende a escribir poemas de amor cuando está enamorado, poemas de desamor cuando está desenamorado, poemas relacionados con la muerte, pues cuando tiene una enfermedad o con el paso del tiempo, pero los grandes temas que son estos, la existencia de Dios y el devenir de la persona, son los grandes temas de la naturaleza y siempre he estado en ellos, en todos. Sí, son los temas que al ser humano no lo dejan tranquilo, ¿no? Correcto. Es un poco la agonía en el sentido de Miguel de Unamuno, sí, que los seres humanos tenemos constantemente. Sí. Ahora en la última época, antes has comentado en la charla que teníamos antes de abrir el micro y la cámara,
Estábamos hablando de Luis García Montero, hacías un comentario, ¿no? Con él empezaba lo que se ha denominado la poesía de las ciudades, ¿no? Del urbano. Quizás hoy a todas las preocupaciones que he comentado, pues el paso del tiempo, la muerte, la existencia de Dios, el amor, el desamor, la naturaleza, tendríamos que añadir la hipoteca, las redes sociales, otro tipo de preocupaciones que quizás han dejado a un lado todos estos temas principales, desgraciadamente. Y en tu poesía, el tiempo, siempre el tiempo, y el Mediterráneo. Sí. Thalassa es uno de tus poemarios, Hijo de Afrodita, otro de ellos, el Mediterráneo siempre. Siempre, el Mediterráneo siempre, para una persona, mi infancia primera, de la que no tengo apenas recuerdos, ya hemos dicho al principio, transitó entre Algeciras y Almería, muy cerca del mar. De Almería tengo recuerdos y vivíamos justo al cabo de la playa. Cuando hacía mucho viento nos entraba la arena en la casa. Y luego, tantos años en Granada, lejos del mar, aunque veníamos a Marbella a visitar a la familia en verano y algunas vacaciones de Navidad, pero hizo que cuando llegara a Marbella me di cuenta de que no sabía cómo había vivido tanto tiempo lejos del mar, cómo se podía vivir tanto tiempo lejos del mar. Para mí fue un redescubrimiento, vivir cerca del mar, poder verlo todos los días, poder estar cerca, no hace falta ir a la playa, no hace falta bañarse, ¿sabes? Estar cerca. Para mí el mar es una gran metáfora de la vida, de lo pequeño que somos. Para mí es una lección de humildad y me pone en mi sitio. Tú viviendo en una familia donde tu padre trabajaba en la banca se puede encontrar algo de poesía. Digo yo. No. Contando con que la banca entonces era una banca humanizada. Sí, donde la gente iba a las oficinas y se sentaba a hablar con una persona que a veces hasta escribía cosas en unas libretas o en unos cuadernos. Era otra cosa. De hecho, en aquella época los clientes eran amigos de los gestores de sus bancos y los directores de sus bancos. Y esas relaciones hoy en día seguimos manteniendo algunas, ¿no? Ya eso es ciencia ficción, ¿no? Para los millennials eso no es ciencia ficción. Seguramente habrá poesía, yo no he profundizado, no lo he investigado, pero tengo que decir que un compañero escritor, Antonio Ríos, que él es economista y estás todo el día en las delegaciones de Hacienda, presentaciones, declaraciones, etc. En su primer poemario, Horizontes Verticales, tiene 2 o 3 poemas buenos escritos en la delegación de Hacienda, motivados por su estancia en la delegación de Hacienda de aquí de Marbella. Por lo tanto, poesía debe haber. Claro, no sé yo qué está más deshumanizado, si la banca o Hacienda. Bueno, no lo sé. Es difícil. La verdad es que vivimos en general en un mundo muy deshumanizado. Yo me sorprende cuando voy al supermercado y todavía encuentras a un cajero o una cajera que te da conversación o te da los buenos días. No digo el cajero o la cajera en sí, porque es una persona que está trabajando, que está muchas horas de pie y ya ni nos saludamos, ¿no? Nos cruzamos por la calle con gente que conocemos y no nos paramos un segundo. Miguel, cuando uno mira la situación del mundo actual y se es poeta, se sobreentiende que el poeta tiene una percepción, una sensibilidad especial para captar la realidad del momento. ¿Sufre más el poeta que el ciudadano normal con todo lo que pasa, con que psicópatas nos gobiernen y este tipo de historias? Sufre más y también disfruta más, porque creo que la mirada del poeta intenta trascender de las cosas que observa o que suceden a su alrededor. Y en ese sentido, hablo personalmente. A mí me duelen mucho las cosas que veo. Antes te he puesto un ejemplo, cruzarme por la calle con gente que conozco. A lo mejor no sé cómo se llama, a lo mejor no he coincidido nunca, pero nos vemos todas las mañanas. Esa falta de saludo, esa falta de humanidad, esa falta de contacto, a mí me hiere, ¿no? Los medios de comunicación tengo que decir que no los sigo, y prácticamente las redes sociales tampoco, precisamente porque todo lo que viene me hace daño. Entonces, es como prefiero apartar un poco de mi foco esas realidades.
soy así de cobarde en ese sentido. Sin embargo, digo, también disfrutas de otra manera, porque lo que es bello y es hermoso y sigue existiendo y sigue habiendo una pareja de personas mayores que caminan por el paso marítimo cogidas de la mano y sigue habiendo un niño jugando en la arena en invierno, a mí por lo menos no se me pasa desapercibido esas cosas y las disfruto y me acongojan todavía. Es curioso esa huida tuya de la realidad, un poco huida de la realidad, que contrasta con que cuando llega el momento de hacer estudios superiores haces periodismo. Hago periodismo y después un máster en marketing y ventas, o sea, más en el mundo imposible. Pero una cosa es para mí el trabajo y otra cosa es a qué dedico mi tiempo fuera del trabajo, ¿no? Es cierto que yo escribí periodismo porque creí que me acercaría a ser escritor. En aquel momento pensé que los periodistas eran gente que escribían casi todo su tiempo. Ya descubrí en la carrera que eso era muy complicado y de hecho he escrito bien poco como periodista. Curiosamente he hecho más fotografías, he hecho algo de radio, pero escribir he escrito poco. Pero sí, ciertamente hay como dos orillas de un mismo río en mi vida. En una está el trabajo, mi actividad profesional, donde soy director de marketing de una empresa inmobiliaria, o sea, nada que ver con el mundo de la poesía. Ahí sí que se encuentra poca poesía, ahí sí que hay poco que trascender de forma bella y hermosa, más que el contacto humano, que es algo que me encanta. Y por otro lado, intento huir de todo eso, en la otra orilla, le doy la espalda, para dedicar mi tiempo pues a leer, a escribir, a pasear, a estar en contacto con la naturaleza, con la gente que quiero, que es lo que realmente me llena. O sea que tú de vivienda entiendes bastante también. De vivienda entiendo lo que entiendo, cada vez menos porque es un mercado que está muy loco y todo lo que sabíamos. Lo decía porque aunque un poeta machadiano siempre irá ligero de equipaje, aparte de eso necesita un techo donde vivir. Correcto. Y ese es un gran problema actualmente. Generalmente se dice para la gente joven, pero para la gente joven de mediana edad y de cualquier edad. Es un problema grave. Es un problema grave. Por eso me pregunta, me dice, ¿sabes de vivienda? Cada vez sé menos, porque cada vez estamos más locos. Todos necesitamos un techo en el que vivir. Yo vivo en una zona que se llama Techos Negros de San Pedro Alcántara. Soy afortunado porque tengo una vivienda mía, de la que no me van a echar dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, porque se me ha cumplido el alquiler, o me lo quieren subir, o van a vender la vivienda en la que vivo. Tengo una amiga viviendo conmigo, que es lo que yo llamo la nueva pobreza. Una persona con trabajo, nómina, una buena nómina, una vida normal, una carrera profesional, idiomas, y está viviendo conmigo en la habitación de mi hijo, que él estudia en Madrid, porque no encuentra un techo en el que vivir, no puede alquilar nada, y ya no hablo de una vivienda, hablo de una habitación a un precio razonable. Hay una nueva pobreza, no solamente para los jóvenes que están empezando en su vida o que buscan volar del nido de sus padres. Estoy hablando de personas de 30 a 40 años, con carreras profesionales, con vidas responsables y que no tienen acceso a una vivienda. Es muy duro, es muy cruel. Quizás en estos momentos más que nunca la poesía no puede ser neutral, el poeta no puede ser neutral. No, nadie puede ser neutral, no solamente el poeta menos aún, pero vosotros los que estáis enfrente de una cámara o los que estáis al otro lado de un papel o de un ordenador, nadie en su puesto de trabajo, nadie en el seno de su familia puede ser neutral. No digo que tengamos que ser fanáticos o que tengamos que ser vehementes constantemente, pero debemos, creo que es una responsabilidad y cada vez más, ser coherente con nuestros valores, tener valores y ser coherentes con ellos y defenderlos. ¿Tú crees que el periodismo actual persigue o puede conseguir encontrar la verdad o quedarse simplemente en la verosimilitud? Es que la verdad es... Cuando yo estudiaba... Palabras bíblicas, ¿no? Sí, bueno, si hablamos de la verdad ya podemos dedicar el resto de la noche.
y no nos pondríamos quizás de acuerdo, o sí. Yo recuerdo cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias de la Información, hablábamos de veracidad, ¿no? de intentar acercarnos lo máximo posible a los hechos. Bien, eso lo compro. Hoy en día creo que estamos muy alejados de eso. Hoy en día creo que prima en el periodismo y en las conversaciones, en la calle, prima el relato. La importancia de cómo contar, qué contar y cómo contar sobre lo que sucede. Evidentemente es una forma de transmitir la información completamente sesgada, absolutamente sesgada, no puede estar más lejos de la realidad. Eso lo vemos constantemente, especialmente en la clase política, la importancia del relato. No es lo que ha pasado, es cómo lo cuentas. Creo que en el periodismo hace ya años se cayó en esa farsa, en la de primar el relato sobre la verdad o la veracidad. Bueno, te llamé para que vinieses a este programa. Te podría haber llamado por múltiples causas, sencillamente por hablar, claro, para sí. conversar. Pero es que además hay un motivo especial, y es que está a punto de presentarse públicamente. Va a tener lugar el próximo día 24 a las 7 de la tarde en la Biblioteca Central Fernando Alcalá, tu último poemario, que lleva el nombre de El sabor de la almendra. El sabor de las almendras. De las almendras. Paco, una de las cosas que más me gustan de publicar un libro es que tú y yo no tomamos café, pero solemos charlar con motivo de... Entonces, es algo gozoso para mí. Sí, es el quinto poemario, es en el que he trabajado más años. Llevo trabajando en El sabor de las almendras desde 2021, desde el otoño de 2021. Hay muchísimas horas de trabajo detrás de esas 80 páginas, 47, 48 poemas. Hay cientos, casi miles de horas de trabajo, cuatro años. Es un poemario muy personal, muy trabajado, relacionado con la salud mental. Claro, el sabor de las almendras, pregunta recurrente, ¿cuál es? ¿Es la amargura? Depende, puede ser, las almendras pueden ser dulces, pueden ser amargas, y a veces pueden ser, hay un poema que da nombre al libro, y en el que hablo de eso, puede ser lo único que echarás de menos cuando ya no estés aquí. Sobre la salud mental, antes no se hablaba. Hoy, afortunadamente, está en el debate público la necesidad de prestar atención a la salud mental, porque todos los seres humanos, en mayor o menor medida, en algún momento tenemos algún atisbo de que la salud se resiente mentalmente, ¿no? Sí. Ciertamente se ha abierto en el debate público, en la conversación pública, pero sigue siendo algo que no se habla en ámbitos privados o con personas cercanas. Yo la semana pasada, hace unos días, hablaba con Alfredo Hernández, psicólogo clínico, que estará en la presentación del libro el próximo día 24, y autor del prólogo del libro. Claro, desde su perspectiva de psicólogo, la gente habla abiertamente, la gente habla abiertamente porque van a tu consulta, es decir, tú te relacionas con personas que van a tu consulta, ¿sabes? Pero yo he ido a su consulta, él me ha tratado durante 3 años, y hay una cosa que me llama la atención. Yo soy paciente oncológico y del área de urología, he sido paciente oncológico, ahora voy a revisiones del área de urología del Hospital Costa del Sol, y 2 o 3 veces al año pues me tocan mis revisiones, mis conversaciones con los médicos. Y yo me siento allí en una sala de espera que puede tener más o menos el tamaño de este plató. Y allí seremos 15 o 20 almas, cada uno con nuestros problemas. Nos vemos todas las caras, conversamos y no pasa nada. Sin embargo, cuando vas a una consulta de un psicólogo, nunca te cruzas con el paciente que había antes y con el paciente que vendrá después. Hay una sala de espera en la que entras, se cierra una puerta, aguardas a que termine la persona que está, pasas tú, te aguardan a que tú salgas sin que nadie se cruce contigo, porque existe todavía demasiada vergüenza de admitir, reconocer,
decir abiertamente, tengo un problema de salud mental, como puedo tener un problema digestivo, puedo tener un problema urinario, puedo tener un problema de la piel de la Claro, que tengas un problema de próstata o tengas un problema de estómago no crea estigma, no. Pero la salud mental sigue creando estigma. Sigue creando estigma. Tabú. Sí, sigue siendo tabú. No tengo la menor duda de eso, para nada. ¿Tienes por ahí algún poema de los que incluye? Alguno he traído impresos, como decía, porque todavía no está el libro, no ha salido de la imprenta. Bueno, pues a ver uno de ellos. Nuestras fragilidades. Nuestras fragilidades deambulan por los pasillos, aunque quiero creer que tú tienes la firmeza que aparentas, porque así yo podría hundirme o flotar según la densidad de los cuerpos, como cuando caí en el letargo y mi cuerpo quedó vacío, porque estuve muerto y sobre mí se acumularon los ramos y las ofrendas. Todo lo observé y lo observo con los ojos, y una memoria que se corrompe y pierde su utilidad. Pero aquellas flores aún me acompañan y no puedo desprenderme del todo de ese olor antiguo. ¿Cómo se llama este poema? Nuestras fragilidades. El poeta, para no sentirse frágil, se apoya en su escritura, ¿no? Se apoya en un poema determinado. Yo creo que yo al menos, como poeta, no tengo ningún pudor en sentirme frágil. Creo que la fragilidad también está muy estigmatizada. Evidentemente el poeta se apoya en lo que escribe, es una forma de interiorizar, de entender, de aprehender aquello que sucede y aquello que siente, y de esta manera integrarlo en su vida. Pero a los hombres nos han educado durante miles de años para ser fuertes. Nosotros debemos ser fuertes, luchadores, proveedores, valientes, incluso tener cierta fuerza física, es algo que debería ser connatural a lo masculino. Y los que tenemos tendencia a cierta fragilidad, nos hemos avergonzado toda la vida de ellos, y yo lo reivindico. Podemos también ser frágiles, podemos emocionarnos, podemos deprimirnos, podemos estar tristes, podemos estar cansados, podemos no tener ganas de salir a trabajar, todo eso podemos, y más. A mí siempre me llama la atención mucho los títulos que los autores eligen para sus obras, especialmente los poemarios. En este caso, El sabor de las almendras. ¿Cuál es el proceso por el cual tú llegas a encontrar ese título que resume un poco la esencia de tu poemario? Y para eso tengo que recitar un poema que lleva ese nombre. Pues. Y entonces te lo explico. A ver, ¿cuál de todos estos? Bueno, aparecerá. Sí, está aquí. Es un poema muy breve. El sabor de las almendras. Quiero que me conviertan en ceniza, no sé por qué, quizás, y que me lancen al mar, o me depositen bajo un almendro. ¿Qué más da? No quiero saberlo, porque pensar en ello me causa tristeza. Al final, echaré de menos el sabor de las almendras. Ahí está el escrito. El sabor de las almendras para mí es la gran metáfora de qué importa cuando nada importa. Todos tenemos algo en nuestra vida que realmente importa cuando creemos que ya nada nos importa. Puede ser nuestra pareja, pueden ser nuestros hijos, puede ser el que dirán, ¿no? En los momentos extremos de esta vida, cuando alguien piensa que quizás sea más fácil estar muerto que vivo, todos tenemos algo que nos empuja a seguir despertándonos, a seguir caminando, a seguir trabajando, a seguir luchando, a seguir respirando. Cuando ya no queda nada, para mí la gran metáfora es el sabor de las almendras, que es lo que en este poema declaro que es lo único que echaré de menos. ¿Es un poemario donde hay pesimismo?
Hay realidad, y es dura, es un poemario duro, pero también hay una puerta a la esperanza porque podemos hablar de ello. Entonces no es un poemario pesimista, es un poemario duro, incómodo. Quizá no lo estoy vendiendo muy bien, pero porque habla de experiencias mías y de otras personas. Durante 4 años he hablado con muchas personas, he investigado mucho sobre esto, pero todo el tiempo deja una puerta a la esperanza y a la sonrisa, porque al final podemos seguir hablando de ello. ¿Ha habido un lector o una lectora cero que tú le has dado este poemario y que te ha dicho adelante, públicalo, que puede resultar útil para alguien? No. En poesía, igual que en novela, sí, ya la primavera del año que viene hablaremos de novela. En poesía soy muy reservado con lo que escribo, y solo cuando creo que ya lo he terminado, entonces lo doy a leer. Pero ya lo doy a leer, por supuesto, quiero la opinión de la gente, quiero que me cuenten qué han sentido, porque eso me ayuda también a mí a entender lo que he escrito, pero no con ánimo de correcciones ni de valoraciones literarias, sino solamente para entender yo qué he escrito desde los ojos y la experiencia de otra persona. Sí ha habido Ichi, que era mi pareja, lo ha leído. Mi hermana Raquel lo ha leído, Alfredo Hernández, son las 2 personas que van a estar en la presentación, lo ha leído, poca gente más, el editor, por supuesto, poca gente más. ¿Qué publicas con Agorfa? Sí. Se llama Labios de Falcata, se llama la colección. Título también muy llamativo. Bueno, ya sabemos que Andrés García Baena, que fue el que fundó la editorial y le puso estos nombres, es un historiador que le gustan ese tipo de curiosidades. Versos comunicantes, una iniciativa tuya consolidada y que yo creo que es una manera muy directa de difundir la poesía, ¿no? Sí. Creo que la poesía tiene una doble vertiente, la de la palabra escrita, pero olvidamos muchas veces la palabra, la comunicación oral, la palabra dicha. Y es algo que siempre me ha fascinado, teniendo en cuenta más aún que la poesía viene de esa tradición de trovadores y de personas que le ponían rima y hacían versos con unas cadencias para aprender unas historias y luego poder contarlas igual en un pueblo, en otro. Es decir, la poesía nace de la oralidad. Y yo en Versos Comunicantes siempre he querido recuperar eso, que el propio autor pueda recitar sus poemas delante de un público que no tiene que ser experto, no tiene que ser lectores de poesía, son personas que se sientan y se toman una cerveza tranquilamente mientras escuchan a un poeta. Me encanta, es algo que me encanta. Es verdad que últimamente no lo estoy organizando, he estado 2 años, algo más de 2 años organizándolo y me ha dado mucha satisfacción, pero también mucho cansancio. Ahora estamos metidos, digo estamos porque con un grupo de gente estamos metidos en alguna cosita similar para esta temporada, a ver si sale, porque no quiero dejar del todo nunca eso. Uno puede tener la idea, no sé si acertada o no, de que la poesía se ajusta más bien a un ámbito íntimo, ¿no? Debe tener un cierto grado de intimidad. Vamos a ver, que un recital de poesía no sería para una plaza de toros o para un gran teatro. ¿Es así? Creo que es así. Creo que es así en cierto modo. Me vuelvo a ese comentario que he hecho antes, a esos primeros trovadores que se ponían en la plaza del pueblo a contar historias, a contar las gestas del rey o del general tal que había estado en la guerra, y la contaban en poemas larguísimos, épicos, magníficos, pues para que la gente los escuchara y la plaza se abarrotaba de gente. La poesía se ha ido encerrando en el espacio de lo íntimo, efectivamente, en lo pequeño. Creo que últimamente, en los últimos años,
empujado por las redes sociales y por estos poetas más jóvenes que han utilizado las redes sociales como plataforma para dar a conocer su poesía, la poesía en general ha salido de ese espacio de lo íntimo. Y hoy gente como Elvira Sastre o como Marwan, te gusten más o menos, llenan estadios, venden 30.000, 40.000 tickets para recitales acompañados con música, pero al final son recitales de poesía. Insisto, más allá de que te guste esta poesía o esta forma de trabajar, de vivir de la poesía, creo que es algo digno de valorar. Bueno, claro, estoy pensando que cuando el poema se transforma en canción, lo que hizo Paco Ibáñez o Serrat, la poesía llena efectivamente estadios. O, por ejemplo, aquella gira poética que hizo Rafael Alberti con Paco Ibáñez. Sí. Funciona muy bien, al final vienen de lo mismo la música y la poesía, ¿no? La poesía es las primeras letras de las primeras composiciones musicales. Pero sin ir más lejos, yo recuerdo, yo empecé leyendo Pablo Neruda en mi adolescencia, y Pablo Neruda viajaba por todo el mundo recitando y le escuchaban 20.000, 30.000 personas. Es decir, siempre ha habido curiosamente personas humildes, personas que se identificaban con su poesía, no eruditos ni grandes lectores, eran personas del pueblo para quienes se escribía Pablo Neruda, ¿no? Creo que la poesía, voy a decir algo que no es políticamente correcto, durante muchos años ha vivido acomplejada, algo acomplejada. Creo que en España hemos tenido, antes comentábamos, hemos tenido generaciones de poetas tan grandes que después de eso, incluso en todo el mundo, ¿no? La cultura del pop ha acabado un poco con la poesía y entonces la ha escondido, la ha arrinconado, ¿no? Y creo que en los últimos años estamos como aireando. No, esto hay que sacarlo de los estudios, de las casas, de la estantería, del salón. Esto hay que sacarlo a la calle y disfrutarlo a lo grande. Claro, y además parece que hay poetas hasta debajo de las piedras. Ahora sí. Esto lo digo porque cuando Mar Poética en Marbella convoca un premio de poesía, llegan cientos y cientos de originales. Miles de originales que se presentan a ese certamen, o sea que hay un interés por parte de autores muy grande. Sí, pero y es algo también digno de disfrutar, de destacar y de disfrutar. Luego podemos entrar en la calidad o no de lo que se escribe. Podremos poner raseros, podremos hablar de si son poemas bien compuestos o no, si son relevantes, si son prescindibles, podremos hablar de todo eso, pero desde luego en los últimos años mucha gente se ha tirado de cabeza a escribir poesía, porque al final a todo el mundo, gracias a Dios donde vivimos, nos enseñan a leer y a escribir. No todo el mundo aprendemos a pintar, no todo el mundo aprendemos a bailar, no todo el mundo aprendemos a tocar un instrumento musical o a componer, bueno, pero todo el mundo sabemos leer y escribir. Es un buen comienzo, es un comienzo necesario. Creo que mientras más turbios y más difíciles son los tiempos, más gente escribe poesía. Más necesitamos de la poesía. Y la gente, sin saberlo, se lanza a crear una metáfora, a intentar explicarse a sí mismo en algo que escribe. Y hay veces que no encontramos en la narrativa la forma exacta, porque no somos capaces de expresar de forma concreta qué sentimos. Pero el poema sí nos lo permite muchas veces, porque nos sentimos a veces como una hoja mecida por el viento a la caída de la tarde. Y eso sí podemos escribirlo. Creo que mientras más difíciles son los tiempos, más poesía hay. Miguel, la ideología de un poeta determinado descalifica su obra. No. Esto lo digo por dos ejemplos: Manuel Machado y José María Pemán. Que uno, independientemente si aísla a alguien que no conozca la trayectoria vital de esos dos poetas, lee sus poemas y, quitándole cualquier connotación ideológica, son excelentes poemas. Correcto. Pero eso, Paco, implica tener amplitud de miras y cierta generosidad con las personas. Habla de ideología, pero podemos hablar de
Antes he hablado de Pablo Neruda, ya lo he mencionado 2 o 3 veces. Era un misógino y probablemente trataba muy mal a todas sus parejas y amantes. Últimamente he escuchado comentarios tanto viscerales con respecto a Pablo Ruiz Picasso, también como maltratador de sus parejas. Deberíamos denostar a Pablo Ruiz Picasso y toda su obra porque él personalmente no trataba bien a las mujeres que convivían con él. Ponerse el ejemplo de Penman o de Machado, que estaban en los dos opuestos en el arco ideológico. Al final la creación literaria o la creación artística. No hablo de Antonio, hablo de Manuel Machado. Manuel Machado estaba en la misma sintonía de Penman. Sí, bueno, sí, yo me he ido a Antonio. Sí, pero bueno, al final eran los escritores del régimen, los poetas del régimen, ¿no? O Gil Rondeilla o lo que había entonces, ¿no? Al final, salvo que la obra esté dedicada a justificar algo, en cuyo caso probablemente no pasaría a la historia. Creo que Mi lucha de Hitler no deja de ser un libro mediocre que la gente se lee porque lo escribió Hitler, pero como libro es mediocre, como literatura no merece la pena. Creo que si estos artistas en general utilizan su capacidad creativa para justificar o apuntalar un sistema o unas creencias y pierden su perspectiva creativa, es que probablemente no sean relevantes en la historia. Probablemente, más allá de su época, no tengan ningún sentido. Si han pasado la historia, Manuel Machado, Penman, Picasso o Pablo Neruda, es porque su obra trasciende sus propias vidas y sus propias creencias. Y ahí es donde, te decía antes, debemos tener quizás un poquito más de generosidad con las personas y un poquito más de amplitud de miras. Antes de seguir hablando de los asuntos, otro poema, Del sabor de las almendras, último poemario de Miguel Tapia, próximo a ponerse a la venta. Pues mira, muy relacionado con cositas que hemos estado hablando ahora, nadie rezará en nuestras iglesias. Alzamos las palabras como catedrales, con pináculos que alcanzan a arañar el cielo. Las elevamos sobre firmes cimientos de creencias y medias verdades, luminosas, radiantes en su vehemencia, pero vacías de significado, innecesarias, tan alejadas de la verdad como es posible. Nadie rezará en nuestras iglesias. Puede que lleguemos a eso, ¿no? Puede que lleguemos a eso. Hemos hecho de la palabra religión y construimos, antes hablábamos de relato, construimos realidades con el relato, con las palabras, y son castillos en el aire, son iglesias en las que nadie rezará. Bueno, tú has dejado caer hace un momento que habrá novedades literarias con respecto a ti para la primavera. Narrativa. Sí, ya tengo cerrado el contrato, tengo firmado ya el contrato con Bunker Books para publicar a finales de febrero, principios de marzo, una novela, mi primera novela, que llevará por título 3. También he trabajado en ella. Tres, a secas, 4 letras, fácil de acordarse. Bueno, Alejandro Pedregosa tiene un libro que se llama O. Sí, más corto imposible. Bueno, más corto que O es casi O. O más corto todavía, esto es un chiste, ni casi O. ¿Se puede adelantar algo de esa obra? Es una novela que es una autoficción basada en 3 meses, solo 3 meses, un verano, en el que el protagonista, pues le suceden cosas. Básicamente todo empieza con la propuesta de un trío, de practicar un trío por parte de la pareja del protagonista, y a partir de ahí todo se va generando una trama de relaciones. Se llama 3 porque al final todos son relaciones a 3, entre el protagonista, su pareja y la otra persona con la que quieren tener un trío. Relaciones entre el protagonista con su pareja y una persona con la que convive. Al final son todo tríos en la vida, y es una novela también incómoda, digámoslo así. ¿Es una novela erótica? Tiene pasajes eróticos. No es una novela erótica, no hay literatura erótica.
De hecho, la editorial que ha adquirido sus derechos, Distrito 93, que pertenece a Bunker Books, es una editorial especializada en novela negra. Es novela negra. Y así se presentará en el certamen de novela negra de Gijón y en otros festivales similares. Novela negra. O sea, digamos que ahí el lector puede descubrir un registro tuyo que hasta el momento no ha sido explícito. Correcto. Nunca he publicado nada en narrativa, he escrito mucho relatos, están guardados todo en cajones, pero en novela no. Y además, efectivamente, Paco, en un registro donde el lector no me conoce, porque también tiene otra libertad de la novela que no te permite la poesía. Te permite tejer una trama, te permite sorprender, te permite incomodar de un modo diferente a la poesía. En los últimos años hubo una eclosión en la literatura de novela histórica y parece que en los últimos tiempos también de novela negra. Sí. Efectivamente, algunas veces denominada novela policíaca o novela negra. Sí, son las modas. Y las modas normalmente tienen que ver con algún autor que abre un camino. En España, por ejemplo, lo que hizo Santiago Posteguillo relacionado con la historia de Roma, pues es abrir una autopista, ¿no? Ya antes se había escrito en España mucha novela histórica, desde La Catedral del Mar o los libros de A la Triste de Arturo Pérez Reverte. Son buenas novelas, bien ambientadas históricamente, aunque no cuenten en este caso hechos verídicos, lo de Posteguillo sí, ¿no? Pero son autores que abren un camino, el lector de pronto descubre que es interesante, que puede incluso aprender algo, siempre con los peros de que estamos hablando de literatura, no es un libro de historia, no es ciencia. Y eso me parece bueno. Con la novela negra ha ocurrido lo mismo, yo creo que de la mano de Javier Castillo, el autor de La Chica de la Nieve, y algunos autores así que han abierto de nuevo un renacer de ese género, ¿no? Que era tan común o tan leído en los años 60, 70, ¿no? Ahora tenemos como un renacer de esto, también en el extranjero. Los Asa Larsson, los autores escandinavos llevan muchos años haciendo novela negra muy buena y a la gente le gusta. Además tienen siempre su parte mollar, su parte... Pero además de los clásicos de toda la vida. Además de los clásicos de toda la vida. ¿Que algunos de ellos han sido referentes para ti? En novela negra no soy un gran lector. En novela policíaca, puramente policíaca, sí. Yo en mi primera juventud me he hartado de leer libros de John le Carré, de Ken Follett, cuando Ken Follett hacía novela policíaca, de espías. Antes de Los Pilares de la Tierra. Antes de Los Pilares de la Tierra, correcto. Me acuerdo que leí El Halcón Maltés y me encantó como novela mucho. Para mí la película es buena, pero la novela muchísimo mejor. Sí me ha gustado la novela de espías. Creo que mi primera gran novela de espía, la primera que me marcó, fue Marathon Man, y me pareció un libro, tendría 16 o 17 años, me parecía un libro. Además yo corría, ¿no? Antes hablábamos de cuando corríamos, ¿no? Cuando teníamos prisa. Que además después se llevó al cine, sí, con Dustin Hoffman y Sir Laurence Olivier. Sí. Una película bastante olvidada. Sí, y sin embargo es una gran adaptación. Y es una gran adaptación, efectivamente. Sí. Marathon Man. Y en cuanto al cine, ya que hemos mencionado el cine, porque el cine se nutre en gran medida de la literatura cuando no crea literatura expresa para ser llevada a la pantalla, que ambos casos se dan. ¿Para ti el cine qué es? Es una forma de arte, decimos el séptimo arte. El cine es arte. Tiene esa parte más de divertimento, de parque de atracciones, de palomitas, de blockbuster, de viernes por la noche, palomitas y hamburguesa. Pero es como la literatura, hay literatura para pasar el rato y hay literatura para disfrutarla y crecer con ella. En el cine ocurre igual, y se sigue haciendo buen cine y se sigue haciendo arte con el cine. Y desgraciadamente al final lo comercial, lo que llega a las salas, pues suele ser lo otro, suele ser el cine de masas, el cine de divertimento, de pasatiempo. Pero
Veo menos cine del que me gustaría, porque me acuesto temprano. Madrugo mucho, me acuesto temprano y por las noches no suelo dedicar mucho tiempo al televisor. Yo convierto las películas en series. Hago una cosa que los directores me matarían, que es tardar 4 o 5 días en ver una película. La semana pasada estuve de vacaciones. Por trozos de 30 a 40 minutos, que es el tiempo que estoy sentado. Es un director me mata. Yo tengo que decir, la semana pasada estuve de vacaciones en mi trabajo y durante toda la semana estuve viendo la primera parte, la película de Dune, la nueva versión que ha hecho Villeneuve. Tardé una semana entera en verla. Eso, desde el punto de vista de un amante del cine, es sacrilegio. Hombre, a mí, por ejemplo, no me importa ver una película 4 o 5 veces. Sí, pero es diferente. Yo la veo en 4 o 5 veces. En 4 o 5 veces. En 4 o 5 veces. No, pero hay gente que cuando ve una película una vez ya no se la vuelves a poner porque ya rechazan esa película, ¿no? Y yo cada vez que la veo le encuentro algo nuevo. Claro, pero esto es como la música. Una canción buena la puedes escuchar 100 veces a lo largo de tu vida, o 200 veces a lo largo de tu vida. La diferencia es que una canción dura 3-4 minutos y una película dura 90, 100 minutos, 120 minutos. Pero si una película es buena, cada vez que la veas vas a encontrar algo nuevo, vas a volver a disfrutarla, vas a descubrir algo diferente. Pues hablando de música, ¿las letras del reggaetón son poemas? Sí, son un poema muy grande para la sociedad. Son una poemática muy seria. O sea, no es un poema. No, es un poema. Para mí no es un poema. No, yo no confundiría rima con poema. La poesía es otra cosa. La poesía trasciende a través de las palabras. La poesía intenta sintetizar algo en un texto muy breve y además dotarlo de una belleza formal. El reggaetón es rima, es diferente. Y además muchas de esas letras son claramente lesivas para la sociedad, para el estado del bienestar que nos ha costado tanto construir y que hoy en día pateamos con tanta facilidad y alegría. Letras machistas, letras violentas, letras que se ríen de lo que hacían nuestros padres y nuestros abuelos. No termino. Parte del reggaetón, no estoy englobándolo todo, pero no es poesía, de ninguna manera. Me niego. Con un razonamiento parecido a ese que tú estás haciendo, hace poco alguien joven me dijo, es que tu pensamiento es un pensamiento viejuno. Viejuno. Paco, somos viejunos. Pues sí. ¿Para qué vamos a ocultarlo? Yo mucho más que tú. Bueno, evidentemente. Está claro que la sociedad, o ciertos sectores de la sociedad, no me gusta nunca generalizar, ciertos sectores de la sociedad se han fracturado con relación a lo que ha sido tradición. Cuando digo tradición no es inmovilismo, es a una evolución constante en la literatura, en la historia del arte, en el cine, muy fácil de ver desde lo que hicieron los hermanos Lumière a lo que después estaba haciendo Luchino Visconti. Se puede ver una evolución ahí en el cine, se puede ver en la pintura, desde lo que pintaban en la Edad Media hasta lo que hacían los impresionistas en Francia, ¿no? Se puede ver la evolución. En la sociedad, en todo, hay una evolución. De pronto, de la mano del teléfono móvil, de las redes sociales, de la globalización salvaje, nos hemos, de pronto como sociedad, y estoy generalizando demasiado, nos hemos fracturado con esa tradición, con esa evolución. Y ahí es donde de pronto tú y yo somos viejunos, Paco. Cuando tú recibes la visita de las musas, aparte de cogerte trabajando, como ya sabemos que dijo alguien importante en la cultura, ¿te coge escuchando música también? ¿Tú tienes banda sonora para trabajar? No, para poesía no, para novelas sí. En poesía no, en poesía necesito un nivel de concentración muy alto, muy alto. En la novela he escuchado muchísima música y al final del libro en los agradecimientos lo digo. Y además música pensada para determinados momentos, para estar en determinados estados. Yo escucho muchísima música, la verdad. En mi día a día escucho, es una parte fundamental de mí. Cuando tú
analizas el poema antes de darle el visto bueno particular e intentas buscar el ritmo a ese poema. A veces es un ritmo de bolero, de vals, de rock. A veces intento buscarle el ritmo y a veces intento quitárselo, porque como en todo hay que darle diferentes sabores a la comida para que sea compleja y sea interesante, y no todo tiene que ser dulce o salado, también existe el amargo y el picante. Entonces, pero sí, suelo escribir con más ritmo de lo que luego, después de las correcciones, tienen los poemas. El ritmo me ayuda a escribir. Lo clásico, las formas clásicas, me ayuda a escribir. Escribo mucho soneto que luego se convierten en verso libre. Hay quien, si en un poema no encuentra una rima, dice que no es un poema. Hay gente que no concibe la poesía sin rima, y hoy día lo que se lleva es la poesía sin rima. Es generalmente. Que la rima se utiliza para darle ritmo al final. Cuando yo estudiaba estas cosas, la métrica en el instituto, hablábamos de rima y sílabas para crear un ritmo, unas cadencias. Un autor que desprecia la rima porque desprecia la rima, porque sí, creo que está perdiéndose algo interesante de la poesía, algo muy valioso. Otra cosa es que sepas trabajar la rima y decidas en un momento determinado romper con esa cadencia. Es como la música. Puedes hacer rock, que es un compás de 4x4, que está clarísimo, que es pam, 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 con la fuerza en el 1 y en el 3. O puedes hacer un jazz libre, pero estás haciendo jazz, no estás haciendo un batiburrillo de música. Entonces, creo que se puede escribir muy buena poesía, con muy buena musicalidad, sin rima. Bueno, nos has dicho que estás trabajando en esa primera novela tuya. ¿Tiene un título ya? ¿Has dicho el título? Sí, 3. Ah, 3, es verdad, tres. Es verdad. Lo habías dicho. Pero en cuestión de poesía, ¿qué estás haciendo? Ahora estoy trabajando desde hace algo más de un año en un poemario que no sé si llegará a algo o no, que se llama, ahora mismo se llama La casa vacía. Habla de la evolución personal, de cualquier persona, quiero decir, de la evolución a lo largo de la vida, de los cambios. Miguel, hay mucha gente haciendo poesía en Marbella. Sí. Y además, os lleváis bien. Sí. Qué cosa más rara, ¿no? Al final, los principales lectores de poesía somos los poetas. Por eso ahora se vende más poesía que nunca en los últimos años, porque hay más gente escribiéndola. Creo que es algo bonito. Creo que los compañeros que escriben y con los que nos reunimos de vez en cuando en grupos más o menos grandes a charlar de estas cosas, creo que es nutritivo. Y creo que acercarse a los compañeros y a los amigos que escriben poesía o cualquier otra cosa, con humildad y con ganas de aprender, es muy bueno para un escritor. Pues si te parece, elige un último poema por hoy para despedir esta charla que hemos tenido con Miguel Tapia Millán, poeta. Su último poemario, El sabor de las almendras. El sabor de las almendras. Pues voy a recitar un poema que se llama Ya nunca serás tú. Procuro sobre mi piel el tacto de prendas que antes cubrieron a otras personas, quizás a ti, espero, con el deseo de que nuestra materia se confunda en este tejido. No es higiénico acariciar barandillas, rastreles, pasamanos, asideros, pero todo lo hago para que mis dedos aprendan el sentido del tacto, quizás del tuyo, y que después mi boca cubra los espacios donde otros besaron antes que yo, aunque ya nunca serás tú. Miguel, gracias por haber venido una vez más, por habernos presentado casi en primicia. Sí, en primicia completamente. Tu último poemario, el día 24, que es viernes. Viernes 24 a 7 de la tarde, Biblioteca Central Fernando Alcalá, presentación del último poemario de Miguel. Que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Paco. Y estamos a la espera de la novela. Hablaremos la primavera que viene. Gracias. Gracias. A todos ustedes también, gracias por haber estado ahí. Hasta la próxima semana.
Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa